Historia del desarrollo de software. Los eventos más importantes que marcaron esta historia son los siguientes. Los iremos desarrollando a lo largo de este video. Comencemos. La máquina analítica de Babbage. Charles Babbage fue un profesor de matemáticas británico considerado el padre de la computación por la creación de la máquina analítica, la cual tenía todos los componentes de un computador moderno. La estructura de diseño se basó en entrada de datos, salida de datos, unidad aritmético-lógica, unidad de control y memoria. Inicialmente fue escrita en 1837, sin embargo trabajó para perfeccionarla hasta 1871. En cuanto a sus características principales, la fuente de energía era un motor a vapor. La entrada de datos y programas eran tarjetas perforadas como las que vemos en pantallas. Era un modo utilizado en la época para dirigir diversos equipos mecánicos. La salida de datos eran una impresora, un equipo de dibujo y una campana. Tenía una capacidad de 16 KB y realizaba las 4 operaciones básicas, raíces y comparaciones. La máquina no pudo construirse por limitaciones tecnológicas de la época, falta de recursos y razones políticas. La máquina Enigma. Enigma fue inventada por el ingeniero alemán Arthur Servius, quien solicitó por primera vez una patente en 1918. Sin embargo, el ejército alemán la utilizó hasta 1926. Los alemanes creían que Enigma era indescifrable y por lo tanto absolutamente segura. Nadie sospechaba que los mensajes de radio encriptados por esta máquina estaban siendo interceptados y descifrados por un equipo de criptógrafos donde participaron criptoanalistas como Alfred Dillon y Alan Turing. La decodificación de Enigma siguió siendo el secreto mejor guardado de Gran Bretaña hasta la década de 1970, cuando héroes anónimos como Alan Turing finalmente saltaron a la fama y se les reconoció por sus logros, lo que les permitió ganar la guerra. La máquina de Turing es un dispositivo creado en 1936 que representa un modelo idealizado de computación capaz de almacenar, procesar información virtualmente infinita. La máquina de Turing es el precursor histórico de los modernos computadores de programa almacenado que permiten tanto el guardado de los datos como el de los algoritmos sobre los que estos se construyen. La máquina de Turing puede ser programada para ejecutar instrucciones de carácter concreto que respondan a preguntas más o menos complejas. La materia prima de la máquina de Turing son los números computables, esto es, los que se pueden calcular de manera objetiva mediante una fórmula matemática y en el umbral de un tiempo razonable. En el año 1930 apareció el computador analógico, creado por el ingeniero y científico estadounidense Vannevar Bush, gracias al invento de rayos catódicos por Ferdinand Braun. Realizaba 25 operaciones en pocos minutos. Luego, en 1943, se construyó Colossus, el primer computador digital creado por Tommy Flowers, y de este prototipo surgieron Colossus Mark I y Colossus Mark II. Colossus Mark II en 1945. Con la Segunda Guerra Mundial se diseña Colossus Mark II, el primer computador digital basado en estados abierto, cerrado, por lo que la información era en sistema binario. Alan Turing diseñó uno de los primeros computadores programables electrónicos. Colossus unía letras muy bien que venían de una radio interceptada. Se creó una máquina con tablas de disparo para precisar la puntería con fines bélicos. En el año 1946 aparecieron las válvulas electrónicas. Se sustituyeron los dispositivos electromecánicos por válvulas electrónicas llamadas tubos, y desde allí se empezaron a construir los computadores electrónicos. ARPANET. El 5 de diciembre de 1969 se establecía la primera interconexión de ARPANET entre los nodos ubicados de las universidades de Estados Unidos. Esta fecha es considerada un hito en la creación de lo que hoy conocemos como Internet. El Dr. Leonard Kleinor jugó un papel importante en el desarrollo de ARPANET. Su obra sobre la teoría de colas fue elemental como fundamento matemático de la conmutación de paquetes. De esta manera, era posible utilizar distintas redes para enviar la información de manera secuenciada, pero asegurándose de que todos los paquetes lleguen a destino para obtener el mensaje completo. Historia de los computadores. Evolución por generaciones. La primera generación data de 1946 a 1957. Durante este periodo las computadoras empleaban tubos al vacío para conducir la electricidad. El uso de los tubos al vacío hacía que las computadoras fueran grandes, voluminosas y costosas, porque los tubos tenían que ser continuamente reemplazados debido a que se quemaban con frecuencia. El tamaño era enorme, podía ocupar hasta 180 metros cuadrados. En 1946 se crea el ENIAC,
que es el primer ordenador electrónico con tubos al vacío. En el año 1949 se crea el SAC, primer calculador electrónico con órdenes internas. Luego el EDVAC, el primer computador electrónico con sistema binario. Se programaba en el lenguaje de máquina basado en sistema binario y el procesador era lento. La segunda generación fue entre los años 1958 y 1964. Esta generación nace con la incorporación del transistor, dando mayor velocidad de procesamiento. En el año 1959, IBM introduce dos pequeñas computadoras de escritorio, la IBM 1401 para negocios y la IBM 1602 para científico. Los lenguajes simbólicos simplifican la escritura de las instrucciones, abreviaciones como AT en vez de números. El uso del lenguaje a programación de un alto nivel. La tercera generación fue en el año 1965 a 1970. La tercera generación de computadores comenzó con la introducción de la IBM 360, la computadora que fue pionera para el uso de circuitos integrados en un chip. En ese mismo año, los científicos de computadora desarrollaron circuitos integrados diminutos e instalaron cientos de estos transistores en un solo chip de silicon, el cual era tan pequeño como la punta de un dedo. El circuito integrado es un circuito electrónico completo sobre una pastilla de silicio. Permite aumentar la velocidad de procesamiento. Se desarrollaron lenguajes de alto nivel parecidos al lenguaje humano o las matemáticas. Las computadoras podían llevar tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Estas se hicieron más pequeñas, ligeras, eficientes y consumían menos electricidad. La cuarta generación se produjo en los años 1971 a 1981. Un grupo de individuos trabajando en Intel Corporation desarrollaron un microprocesador o un chip de computadora microprogramable, conocido con el nombre de Intel 4004. Tal chip solo estaba destinado para calculadoras, puesto que carecía de la potencia necesaria para que pudiera trabajar en una computadora. Sin embargo, vieron un producto potencial. Entonces, en esta época se desarrolló el microprocesador, se producen en masa las computadoras personales con dimensiones más pequeñas, se colocan más circuitos dentro de un chip y se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. En el año de 1976 aparecieron las computadoras Apple, construidas por Steve Wozniak y Steve Jobs. Este dúo suministraron gratuitamente programas para sus máquinas, adquiriendo un éxito módico. En el año 1980, la corporación de IBM entró en el mercado de las computadoras personales, lanzando la IBM PC. Esta computadora fue un éxito rotundo y se convirtió en un bestseller, debido al éxito de la entrada de IBM en el mercado de microcomputadoras tipo PC. Otras corporaciones de computadoras decidieron capitalizar tal popularidad al desarrollar sus propios clones. La quinta generación fue en el año 1982 hasta 1989. Se inició la robótica y la cibernética, que surgió a partir de un proyecto realizado en Japón, el desarrollo de supercomputadoras, y se retomaron lenguajes como Prolog a nivel de lenguaje de máquina, código binario, y se resolvieron problemas complejos como la traducción de idiomas. La sexta generación es a partir del año 1990 hasta la actualidad. Las computadoras cuentan con arquitectura combinada paralelo vectorial, microprocesadores vectoriales realizando muchas operaciones al mismo tiempo. Las redes utilizan medios de comunicación a través de fibras ópticas y satélites con grandes anchos de banda. En el año 1991, Caltech hizo público su Touchstone Delta Supercomputer, la cual ejecutaba 8.6 billones de cálculos por segundo. Al presente existen computadoras que pueden llevar a cabo miles de operaciones simultáneamente y la frecuencia de ejecución de estas máquinas se mide en teraflops. Un teraflops es equivalente a la ejecución de 1 trillón de operaciones de puntos flotantes por segundo. La crisis del software. La crisis del software se produce cuando surge la necesidad de desarrollar aplicaciones de software demasiado complejas. Eso fue a mediados de los años 60. Se refiere a la dificultad de escribir programas libres de defectos fácilmente comprensibles y que sean verificables.
El término crisis de software se denunció en la OTAN en 1968 en la primera conferencia sobre desarrollo, y allí se denunciaron los principales problemas que tenían. Uno de los principales problemas de desarrollo y que continúa hoy en día es que muchos proyectos empiezan la programación tan pronto se definen y concentran mucho de su esfuerzo en la escritura del código. La crisis del software se dio porque los proyectos no se terminaban en el plazo indicado, los costos no se ajustaban al presupuesto inicial, había una baja calidad del software generado y no había documentación, el software no cumplía con las especificaciones solicitadas y por esta razón no se utilizaba. El mantenimiento sobrepasaba el costo de los desarrollos y no eran portables ni escalables. Las causas que hicieron que esto pasara era que habían requerimientos sin fin, cambios permanentes y descontrolados, cronogramas arbitrarios, insuficiente tiempo para probar, entrenamiento inadecuado tanto a personal técnico como a usuarios, estándares fuera de control y procedimientos contradictorios o poco institucionalizados, desconocimiento de los avances tecnológicos. Para solucionar esto, aparecieron metodologías concretas de desarrollo, se reforzó las fases de análisis y diseño del software, se concibió la ingeniería de software como una disciplina, se hicieron equipos de trabajo y especializaciones, se necesitaba construir un modelo sencillo, fácil de entender, compatible con muchas herramientas de programación y fácil de mantener. Había capacitación continua al personal de desarrollo y la definición de métricas que aseguraban la calidad del software y permitían realizar diferentes pruebas y testeos. Dentro de las primeras empresas de tecnología encontramos IBM, Microsoft, Intel. Considero que estas tres marcaron un hito en el desarrollo de software. IBM fabrica y comercializa hardware y software para computadoras y ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de internet y consultoría en una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras centrales hasta nanotecnología. Ellos cuentan alrededor de 12 laboratorios de investigación. La empresa fue fundada en 1911 como Computing Tabulating Recording Corporation. Esta empresa fue la encargada de hacer el censo en Estados Unidos. Posteriormente se convirtió en IBM. Microsoft. La empresa se creó en 1975, dedicada a la tecnología informática, fundada por Bill Gates y Paul Allen. Sus principales productos en venta son su sistema operativo Windows y la suite ofimática Microsoft Office, muy utilizada en la actualidad. En 1980 creó una alianza con IBM para incorporar su sistema operativo en los computadores de IBM. Por último tenemos a Intel. Intel es el mayor fabricante de circuitos integrados en el mundo, creada en 1968, fundada por Gordon Moore y Robert Noyce. En 1971 nació el primer microprocesador y se dieron cuenta del potencial del producto. Sus principales productos a nivel de componente incluyen microprocesadores, chipsets, placas madre y conectividad con y sin cables. Ellos venden sus productos principalmente a los fabricantes de computadoras. El Internet ha transformado y revolucionado la vida del hombre en el trabajo, estudio, forma de comunicarse, de comprar, de interactuar con las demás personas. Hoy en día podemos reunirnos virtualmente mediante una conexión de Internet estando en diferentes partes del mundo. Y la parte técnica de Internet es un conjunto de redes y servidores web que están conectados por todo el mundo, comparten información para su acceso rápido y sencillo, está al alcance de cualquier persona, integra las redes sociales, permite enviar mensajes, videos, correos electrónicos de manera instantánea, permite almacenar grandes cantidades de información y esto ha revolucionado los procesos en las compañías. Gracias a la evolución de los computadores, ha sido posible que la transmisión de la información sea cada vez más instantánea al emisor, más flexible para el tratamiento automático y de mayor calidad en la resolución de la información, especialmente cuando son de tipo gráfico o de video, además de la diversidad al momento de acceder a ella. Hoy en día se está trabajando fuertemente en diferentes países en la red 5G, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, telemedicina, robótica, teletrabajo, teleeducación, criptomonedas y blockchain, impresión 3D,
cloud y edge computing, realidad virtual y realidad aumentada, entre otros. Esto lo que quiere decir es que de aquí al futuro vamos a seguir teniendo mayores retos que con la ayuda del internet vamos a poder solucionar, y pues nos abre la puerta a nuevas innovaciones tecnológicas que vendrán en el futuro y ayudarán al ser humano. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.